iniciar la grabación. Los saludo, alumnos, y bueno, bienvenidos al nuevo cursado de este primer cuatrimestre de 2025, tanto a los alumnos de Química para Ingeniería Industrial, de la carrera de Ingeniería Industrial, como a Química Inorgánica de la carrera de Ingeniería Química. Vamos a analizar los oxoácidos del fósforo porque tienen algunas particularidades que me interesaría destacar. Aquí vamos a analizar la formulación primero, y acá voy a marcar que es distinta a la formación. Seguro que ustedes han trabajado formación de compuestos, obteniendo las fórmulas de los distintos compuestos inorgánicos. Está muy bien. El tema es que tengan en claro que esto es una cosa es formular en un papel para obtener una fórmula y no tener que aprendérmela de memoria, encontrar la manera de lograr la fórmula, planteando ecuaciones, formulando ecuaciones de formación, y otra es la formación concreta de un compuesto. La formación de un compuesto concreta de un compuesto ocurre en el laboratorio, en la naturaleza, en la vida diaria, por reacciones químicas que no necesariamente coinciden con las reacciones que nosotros planteamos en la formulación, que es fundamentalmente para obtener una fórmula rápidamente y no tener que aprendérmela de memoria. Entonces, tenemos recursos para enseñar y para aprender a escribir esa fórmula. Y todo ocurre en el papel. Otra cosa es la formación que va a ocurrir en el laboratorio, si hacemos experiencia, o en la vida diaria, en la naturaleza, en un proceso industrial, en distintos ámbitos. Entonces empezamos, ¿por qué empiezo con el fósforo? Porque así como los compuestos, así como ustedes, más que compuestos, las sustancias simples gaseosas, como el nitrógeno, pongamos bien, el hidrógeno, el oxígeno, que son gaseosas, sabíamos que eran diatómicas, o sea que tenían atomicidad 2, ¿sí? Atomicidad 2. Estos gases eran diatómicos. Aquí hay una pequeña corrección que voy a hacer, es que el bromo no lo podemos poner dentro de los gases, ¿no? Estas son aclaraciones. Estos eran gases diatómicos, ¿no es cierto? O sea que la atomicidad es 2. El tema de la atomicidad es muy importante porque nos da el número de átomos en una molécula. En cualquier molécula. Estas son sustancias simples formadas por átomos iguales, en que cada molécula tiene 2 átomos. Entonces, la atomicidad era muy importante para poder escribir las fórmulas correctamente, las ecuaciones de formulación, ¿sí? Entonces, y así como estos eran de atomicidad 0, tenemos todos los gases nobles, como el helio, el neón, el argón, pongamos bien, siempre un símbolo químico es la primera, si tiene 2 letras, la primera siempre es con mayúscula, la segunda con minúscula. Respeten eso, argón, criptón, radón, ¿sí? Xenón, todos estos son gases monoatómicos, o sea que la atomicidad es igual a 1. Entonces, de esa manera, el tema de la atomicidad es muy importante porque vamos a emplear ese concepto para irnos al fósforo, que tiene atomicidad 4. Y tenemos que contemplarlo cuando planteemos la formulación, cuando escribamos la fórmula del fósforo, del fósforo. Después vamos a profundizar en cuanto a las alotropías. El azufre tiene 8, ¿sí? Bueno, entonces partiendo de ahí vamos a empezar con la formulación de los oxoácidos del fósforo y vamos a hacer como hacían ustedes siempre, ¿no es cierto? Con la ecuación de formulación y aquí vamos a tener en cuenta esto.
Y vamos a considerar los tres estados, los tres números de oxidación del fósforo. Nosotros vamos a tomar como sinónimos estado y número de oxidación, ¿sí? Acuérdense que vamos a trabajar las reglas de asignación de esos números de oxidación para cada elemento en los compuestos, ¿no? Entonces, con estado de oxidación 1 vamos a obtener lo que se llama un oxoácido, que ustedes no ven mucho, pero van a empezar a incorporar en esta materia, que es el ácido hipofosforoso, porque está con el número de oxidación más pequeño, y hipoácido hipofosforoso es un prefijo. Acuérdense que la nomenclatura tradicional contempla el uso de prefijos y en este caso prefijos y sufijos para nombrar hipofosforoso, ¿sí? Este es el prefijo, y este es el sufijo. Siempre dentro de la nomenclatura tradicional. Nos vamos de esta nomenclatura y vamos a obtener otros nombres. Yo les recomiendo que trabajen esta nomenclatura tradicional, pero también la nomenclatura de stock, que es la que tiene en cuenta no los prefijos, algunos prefijos los mantiene, pero la mayoría no. Fundamentalmente utiliza los números de oxidación. Por ahora no vamos a trabajar con la nomenclatura tradicional, ya en la clase de repaso vamos a ampliar. Hay otra nomenclatura que es la sistemática, que tanto la sistemática como la de stock son las que establece la IUPAC. Esto es muy importante. La IUPAC es la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, en la que todos los químicos de todo el mundo se ponen de acuerdo en cuanto a cómo nombrar un compuesto y establece reglas de nomenclatura. Entonces, para ser serios, nosotros nos tenemos que referir a esos cuadernillos de la IUPAC para poder utilizar correctamente la nomenclatura, ¿sí? En cuanto a la formulación, aquí vamos a ver que tenemos, perdón, acá hay un errorcito, otra vez, perdón, que estoy poniendo hidrógeno acá y no, y no corresponde. Todavía no estamos formando los óxidos, sino los oxoácidos. Entonces acá vamos a tener que, en este caso, tenemos fósforo 4, oxígeno 2. Podemos utilizar el recurso de la simplificación, encontrando el mínimo común denominador, ¿no es cierto? En este caso sería 2. Y nos queda entonces la fórmula de nos va a quedar fósforo 2, oxígeno. Esto es una formulación, vuelvo a insistir. La formulación me da compuestos que probablemente muchos de ellos no existen. No se pueden obtener ni en el laboratorio, ni en la naturaleza, ni en un proceso industrial, ni en ningún otro ámbito. Simplemente lo formulo. ¿Para qué me sirve la formulación de este óxido? Para que cuando le agrego agua, como es un óxido ácido, presten atención al concepto, me va a dar un oxoácido. Y ahora sí va a aparecer el oxígeno, ¿sí? Entonces, en este caso voy contando átomos, como es la forma de trabajar, esta herramienta que tenemos para obtener las fórmulas. Obtener las fórmulas, muy bueno el concepto. Aquí tenemos fósforo 2, hidrógeno. A ver, vamos a ir trabajando un poquito acá. Vamos a borrar esto. Para obtener esta fórmula, para obtener la fórmula correcta del ácido hipofosforoso, acá hay un error también que cometí, que hay que irlo trabajando. Este es un óxido, no es un ácido todavía porque no tiene hidrógeno.
un óxido. Es un óxido ácido, ¿sí? Para obtener la fórmula correcta del ácido hipofosforoso, ¿dónde tengo acá? Voy a utilizar 3 moléculas de agua. En lugar de una molécula de agua, voy a utilizar 3 moléculas de agua, ¿sí? Entonces, de esa manera yo voy a contar los átomos. 2, fósforo 2, oxígeno 4, hidrógeno 6. Entonces, cuando utilizo el común denominador 2, me va a quedar, y acá me queda 2, voy a obtener la fórmula del ácido hipofosforoso, ¿sí? Ahora sí lo tengo al ácido hipofosforoso. Estos recursos que utilizo, utilizar 3 moléculas de agua y utilizar 3 moléculas de agua, el recurso de la simplificación, me da este ácido. Que este ácido, el fósforo está con número de oxidación 1. ¿Sí? Generalmente se dice que el fósforo tiene 2 números de oxidación, pero eso es contar la mitad de la historia, ¿sí? Entonces, con 3 moléculas de agua para la formulación, nuevamente la formulación de este ácido, obtengo el ácido. Este ácido, vuelvo a contar la historia, no es un ácido que tenga existencia real. Lo que es importante son sus sales, pero no el ácido en particular, ¿sí? Sino sus sales. Sigamos. Esta va a ser nuestra hojita número 1 de trabajo. En la pizarra virtual vamos a la segunda hoja. En la segunda hoja de los oxoácidos del fósforo, a ver, ubiquemos bien nuestro lápiz óptico. En esta segunda hoja, oxoácidos del fósforo, vamos a trabajar ya nuevamente considerando la atomicidad 4 del fósforo, la formación del trióxido de fósforo, o sea, del óxido de fósforo 3. Entonces, en este caso tenemos fósforo 4, oxígeno 6. Por lo tanto, vamos a utilizar 3 moles de oxígeno. Y nos va a salir la fórmula del verdadero trióxido de fósforo. La fórmula correcta. Aquí vamos a escribir bien para que nos quede bien. Una aclaración que tengo que hacer, que es importante que la haga. Trióxido de fósforo. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes cómo conocían al trióxido de fósforo? Como fósforo 2, oxígeno 3. Porque decía, intercambiamos los números de oxidación y obteníamos, ese era otro recurso para obtener la fórmula. Acuérdense que son recursos que se van planteando para poder obtener las fórmulas y que no tenerlas que aprender de memoria. Pero esta no es la correcta. La correcta es esta. Y ya vamos a ver cuando analizamos la estructura de enlace de cómo es la verdadera estructura, la estructura de Lewis o de Lewis, la verdadera estructura, vamos a ver que esta es la fórmula correcta. Entonces, ahora veamos. En este caso, para este caso, vamos a trabajar para obtener los oxoácidos con las 3 moléculas de agua. Con las 3 casos de las moléculas de agua, mejor dicho. Con 2 moléculas, con 4 moléculas y con
con 6 moléculas. ¿Por qué no uso 1, 2 y 3, sino el doble para obtener los distintos oxoácidos del fósforo con, por ejemplo, el número de oxidación 3 en este caso? Entonces aquí vamos a obtener la fórmula del oxoácido que corresponde. Acá contamos átomos, tenemos 8, 6, fósforo 4, oxígeno 6 más 2, 8, hidrógeno 4. Entonces, en este caso, el mínimo común denominador, mínimo común divisor es 4. Entonces, nos queda esto 4. Y la fórmula correcta, la fórmula es fósforo, hidrógeno, fósforo, oxígeno 2. Este es el ácido metafosfórico. Ácido metafosfórico. Y entonces, en esta nomenclatura tradicional en que usamos los prefijos, meta quiere decir que yo lo formulo, no lo formo, lo formulo de esta manera. Surge la pregunta inmediatamente, os tendría que surgir porque va a surgir, ¿por qué acá para obtener el ácido hipofosforoso que uso 3 moléculas de agua, no le pongo acá orto, por ejemplo, con 3 moléculas de agua, cuando se formulan los oxoácidos con 3 moléculas de agua, ¿se acuerdan que siempre se usaba el prefijo orto? Pero en este caso, la bibliografía y la IUPAC quedó con que es hipofosforoso y lo tomamos así. Lo tomamos como establece la IUPAC. Fundamentalmente para obtener correctamente este oxoácido hipofosforoso, cuyo ácido en particular no es importante, probablemente no exista. Yo nunca vi un frasco en el laboratorio de este ácido, pero sí de sus sales, los hipofosfitos. Los hipofosfitos, terminación ito, sí son importantes, por ejemplo, desde el punto de vista químico. Después vamos a ver que son reductores. Cuando hablamos de los óxidos, de las propiedades óxido-reductoras. Y acá eso vamos a ahondar más tarde, así que no se preocupen. Acá tengo fósforo 4, oxígeno 10, hidrógeno 8. Hidrógeno, a ver, ¿está bien? Sí, 8. Fíjense que aquí en lugar de utilizar 1, 2 y 3, y utilizo 2 y 4 y 6, porque estoy utilizando en proporción el doble de fósforo. El doble de fósforo, ¿eh? En vez de 2, estoy utilizando 4. Entonces, al aumentar la proporción de fósforo en la molécula del óxido, aumenta la cantidad de agua para la formulación. Entonces, aquí otra vez el mínimo común divisor, y que es 2, nos va a quedar 2, acá 5. Entonces, este ácido, 4, fósforo, 2, oxígeno, 5, es el ácido, ahora el prefijo pirofosfórico. Pirofosfórico. Y acá nos va a quedar el último de esta serie de oxoácidos con número de oxidación 3 que tienen, contando los átomos, 12, y acá tenemos hidrógeno 12. Entonces, nuestro mínimo común divisor va a ser este. La cuarta parte 3, la cuarta 3. Y el ácido nos va a quedar de esta manera. Oxígeno 3. Este es el ácido perdón, acá estoy cometiendo un error también con las terminaciones, porque este sigue siendo oso en la nomenclatura tradicional. Aquí fosforoso.
metafosforoso, pirofosforoso, ¿ves? Las sufijos. Ácido ortofosforoso. Otra vez, de estos ácidos, el más importante es este del punto de vista estructural. Y no se conoce tanto el ácido como sus sales, los ortofosfitos, por ejemplo. Siguiendo entonces con la formulación, vamos al número de oxidación más grande que tiene el fósforo en los oxoácidos del fósforo. Entonces, nuevamente fósforo 4,5 más oxígeno. Aquí obteníamos nuevamente la fórmula intercambiando los números de oxidación, pero este siempre va a estar con 4. Oxígeno 10. ¿Sí? Oxígeno 10. Acuérdense acá que este va a ser el nombre del pentóxido, esta va a ser la fórmula del pentóxido de fósforo. Pentóxido de fósforo. Nunca más esta fórmula, fósforo 2, oxígeno 5, porque no es la correcta. Cuando analicemos estructuralmente al fósforo, al pentóxido, vamos a poder demostrar por qué esta fórmula es la más correcta. Luego los oxoácidos con las distintas cantidades de agua de hidratación. Acá como dupliqué la cantidad de fósforo, también duplico la cantidad de agua para la formulación en los 3 casos clásicos. Más 6 moléculas de agua, ¿ven? Duplico la cantidad de fósforo, o sea, normalmente aparecía fósforo 2 y aquí es fósforo 4. Entonces acá vamos a formular los fósforos utilizando el recurso, es un recurso didáctico, una manera de aprender a formular, una manera de enseñar, eso es. Entonces, tengan en cuenta eso. Acá el común divisor va a ser 4, acá 3, y nos va a quedar este ácido, que es el ácido, miren, ahora sí, metafosfórico. Acá voy a formular el otro, acá tenemos 14, ¿cuánto? Hidrógeno 8. Entonces, nuestro mínimo es 2, mínimo común divisor es 2 y acá 7. Entonces, este va a ser nuestro ácido piro 2. No. Acá, a ver, no, estoy cometiendo un error. Aquí la mitad de 8 es 4. Acá. Importante que me vaya dando cuenta para que la explicación sea correcta. Este es 4. Entonces, acá me va a quedar en la fórmula de este oxoácido. Vamos a decir, ¿por qué insisto con la palabra oxoácido? Porque estos son ácidos, porque liberan protones en solución acuosa. Este va a ser, y a su vez tiene oxígeno en la fórmula. Este va a ser el pirofosfórico, ¿no? Esta es una formulación, no quiere decir que el ácido pirofosfórico se forme así. Vamos a ver que el ácido, cuando lleguemos a fósforo, al grupo 5, que no se formula así. Oxígeno. Acá va a ser nuevamente 4, oxígeno 16 y hidrógeno 12.
sacamos el mínimo común divisor y esto nos va a quedar 3, esto nos va a quedar 4. Y aquí tenemos la fórmula del ácido más estable de la serie de oxoácidos del fósforo, el ácido ortofosfórico. Ahí sí este ácido, por ejemplo, si existe, es un ácido muy estable. En la droguería nos lo venden y lo tenemos en el laboratorio. Ortofosfórico. Una vez que terminamos, entonces, para ponernos de acuerdo cómo se formule la diferencia con la formación, en esta parte, aquí íbamos a poner, vamos numerando para que no se nos quede. Este va a ser el 3, la hojita 3. Esta va a ser la hoja 4. Y acá seguimos con los oxoácidos del fósforo, pero ya analizando oxoácidos del fósforo, analizando otros aspectos. Por ejemplo, la estructura de Lewis y las propiedades ácidas. Nosotros vamos a analizar estos ácidos como los más importantes. No vamos a analizar todos los que formulamos. Vamos a analizar los que son más importantes. El ácido hipofosforoso, el ortofosforoso, el ortofosfórico y el pirofosfórico. Fósforo 2, oxígeno 7. ¿Qué vamos a analizar de ellos? La estructura de Lewis, teniendo en cuenta la estructura de Lewis sin ampliación de octeto y con ampliación de octeto. Con ampliación de octeto, sin ampliación de octeto, mejor dicho, quiere decir que el fósforo tiene que reunirse tiene que reunir a su alrededor 8 electrones. Entonces aquí vamos a tener que el fósforo va a estar unido directamente al oxígeno, perdón, no al oxígeno, al hidrógeno. Va a estar el fósforo acá, va a estar unido directamente al hidrógeno. Directamente aquí se va a formar un par de enlace, otro par de enlace. Aquí voy a tener un enlace dativo en la que el aporte del par electrónico solamente lo hace el par electrónico, solamente lo hace el fósforo. Acuérdense que para que se genere un enlace desde el punto de vista de la teoría de Lewis, tengo que generar un par de enlaces. Ese par de enlaces puede ser compartido, lo aporta cada átomo enlazado, cada átomo de los dos que están enlazados, o bien lo puedo aportar un solo átomo en el caso de que sea dativo. Entonces aquí tengo, bien, acá tengo los 5 electrones del fósforo debido a que está en el grupo 5 en la tabla. Entonces hay una vinculación que ustedes nunca se tienen que olvidar. Que el hidrógeno no puede generar octetos porque su gas más próximo es el helio, ¿sí? Y acá se va a unir a otro oxígeno que a su vez está unido a un hidrógeno, ¿sí? Entonces aquí va a conformar el oxígeno, lo va a lograr conformar su octeto. Y el fósforo, por supuesto, también su octeto. Entonces acá, si yo esto lo traduzco en líneas de enlace, que a veces le dicen la estructura de palitos, a mí no me gusta eso, voy a tener, para simbolizar la unión coordinada, yo soy de la vieja guardia y me voy a marcar esa diferencia. Eso no lo utilizan en la bibliografía nueva, pero yo la sigo usando porque me sirve desde el punto de vista pedagógico. Me sirve desde el punto de vista pedagógico. Ahora, esto es sin ampliar octeto, pero como el fósforo tiene orbitales de vacío, yo puedo plantear, por ejemplo, que este enlace con este oxígeno no sea dativo, sino sea compartir dos pares para que se forme el octeto,
compartir dos pares para que se amplíe el octeto, porque el fósforo puede ampliar el octeto. Ampliar el octeto se dice lo que es la hipervalencia. Ampliar el octeto, cuando tengo más de 8 electrones. El fósforo lo puede hacer porque tiene orbitales D vacíos, el orbital 3D. Acuérdense que el fósforo, ¿qué configuración tenía? El fósforo tenía configuración corazón de neón, para no repetir todo, 3S2, 3P5, 3D0. En este D0 yo puedo ubicar densidad electrónica. Entonces así, este cumple su octeto, los hidrógenos siguen con el dueto, los famosos duetos, y acá el oxígeno también cumple, el oxígeno sigue cumpliendo el octeto, el oxígeno, acuérdense que tiene 6 electrones alrededor, y el fósforo amplía, fíjense, amplía octeto. Ahora tiene 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Esto se llama ampliación de octeto o hipervalencia. No me gusta mucho, ya no usamos mucho el concepto de valencia porque está perimido y no expresa realmente lo que pasa. Las líneas base, las líneas de enlace o estructura de palitos son estas. A ver, perdón. Acá vamos a poner bien, vamos a borrar correctamente para que nos dé bien la estructura de palitos. Nos dé una estructura correcta de palitos. Yo siempre voy a solicitar que me desarrollen las dos, ¿no? No voy a aceptar solo la estructura de palitos, yo quiero las dos. Acá pueden calcular en los dos casos lo que se llama la carga formal. Les recomiendo que calcule la carga formal solo del fósforo para no demorar tanto y hacer cosas que por ahí no nos van a aportar nada, pero van a ver que la carga formal del fósforo es menor cuando hacemos la estructura con ampliación de octeto y hay acá un doble enlace fósforo-oxígeno. Bueno, acá resulta entonces que cuando analizamos, estos son todos ácidos débiles, todos son ácidos débiles, ¿no? Ya vamos a ir profundizando con la expresión de la constante de equilibrio, pero esa disociación esas ecuaciones de disociación, tenemos que hacerlo más grande, van a ver que en este caso, a pesar de tener 3 hidrógenos en la fórmula, hay un solo hidrógeno que se libera como protón, que es lo que le da el comportamiento ácido al ácido hipofosforoso. Al ácido hipofosforoso. Nosotros estábamos estudiando este. Bueno, entonces nos va a quedar una sola ecuación y nos va a dar el anión hipofosfito más el ion hidronio, ¿no? El ion hidronio nosotros siempre lo vamos a plantear porque nosotros siempre tenemos en cuenta que todo esto ocurre en medio acuoso. Por eso lo correcto es poner el ion hidronio y no esto, protón así. Eso no es real, eso no pasa en solución acuosa. En solución acuosa el protón está unido a una molécula de agua formando el ion hidronio. Entonces aquí vamos a tener una sola constante ácida. ¿Por qué ocurre que este es el único hidrógeno ácido? Y estos otros son hidrógenos de hidruro, se llama. ¿Qué pasa con ellos? Para que se libere el hidrógeno como protón, quiere decir que el hidrógeno le deja el electrón al oxígeno, el electrón se lo deja al oxígeno, el oxígeno asume una carga negativa y el hidrógeno se libera como protón. En este caso, el oxígeno, al unir el hidrógeno unido al oxígeno, forman una unión polar, una unión con mucha diferencia de electronegatividad, concepto introducido ahora, que es una propiedad periódica.
que es la tendencia a atraer el par electrónico de un enlace covalente. O sea que la electronegatividad es importante porque, bueno, es una propiedad periódica de que tiene cada elemento, que es más grande cuando tenemos no metales como el oxígeno, y cuando se enlazan, esa propiedad, esa tendencia a atraer la densidad electrónica hace que este enlace sea polar y sea más fácil de romper que estos enlaces fósforo-hidrógeno acá, porque el fósforo y el hidrógeno prácticamente no tienen diferencia de electronegatividad. Entonces, estas uniones son apolares y no se va a liberar estos hidrógenos del fósforo. No hay prácticamente diferencia de electronegatividad. Son uniones apolares y por lo tanto son uniones fuertes. Ahí no hay pelea por el par electrónico, no hay una competencia por el par. Al no haber, entonces hay un solo hidrógeno ácido. Eso para el caso del ácido hipofosforoso. Para el caso del ácido el ortofosforoso, nos vamos a encontrar con una situación en cuanto a estructura. Otra vez estamos trabajando ahora no con formulación, sino con estructuras de Lewis, con propiedades ácidas. Fósforo. Entonces, acá el ácido hipofosforoso está unido a, en este caso, va a estar unido con una estructura que respete el octeto. Ahora la vamos a hacer a las dos, como siempre. Acá tenemos un oxígeno que comparte con el fósforo y comparte con el oxígeno, el hidrógeno cumpliendo su dueto, el oxígeno cumpliendo su octeto. Después, nuevamente, acá podemos plantear una estructura de tipo, aquí tenemos un electrón del fósforo, otro electrón, dos electrones de valencia, ¿no? Acá podemos plantear una unión dativa. Una unión dativa en la que solo el fósforo comparte su octeto. El quinto electrón lo va a compartir con otro oxígeno que a su vez lo va a compartir con el hidrógeno. Entonces ahí ven que tenemos dos hidrógenos unidos al oxígeno. Entonces este ácido va a ser, si el anterior era monoprótico, este va a ser diprótico. Esta va a ser la estructura que respete el octeto, cumple con el octeto, cumple con el octeto. Todas estas consideraciones van a ser exigidas en la evaluación. Vamos a trabajar mucho con estructuras. Las estructuras de enlace y todas las teorías son muy importantes para estudiar inorgánica. Cumple el octeto. Así como vamos a marcar acá la estructura de palitos, la famosa estructura de palito. A mí me gusta más decir línea de enlace porque estructura de palitos suena infantil y no refleja, digamos, lo que uno quiere transmitir realmente con estos conceptos. Bien. Y acá la estructura ya con ampliación de octeto. Siempre acuérdense que representamos los electrones con puntos y cruces, no porque sean distintos, sino para indicar que vienen de diferentes, que son electrones de diferentes átomos. Acá tenemos, fíjense acá, pero sí, son todos electrones, ¿no? Eso acuérdense. Hay una presentación que en la plataforma, tienen que trabajar mucho con la plataforma, en la que yo explico todo este tema.
Ahí voy marcando los cumplimientos de los octetos. Los oxígenos, fíjense que siempre se ocupan de cumplir el octeto. El oxígeno, a diferencia del fósforo, está en el tercer período, entonces no puede ampliar octeto, es imposible. No puede llegar a tener 10 electrones e hipervalencia. Hipervalencia, un concepto que traen los libros más actualizados de química inorgánica, ¿no? Entonces, nuestra estructura de palitos, ahora en lugar de la famosa flecha indicando una unión dativa, ahora planteamos una unión doble, ¿sí? ¿Cuál de las dos estructuras sería la más adecuada? Les recomiendo otra vez el concepto de carga formal. Calculen la carga formal solo para el fósforo y van a ver que la carga formal más pequeña es la estructura de doble enlace. Acuérdense que no es que la estructura que cumple el octeto está mal y la otra está bien o viceversa, sino que uno va planteando estructuras explicando, esta la voy a hacer así, esta la voy a hacer así. Esta otra estructura tiene más, va a ser la correcta, parece ser que es la más correcta porque tiene la carga formal más pequeña, pero también otro detalle más, las distancias de enlace, cuando se mide la distancia de enlace fósforo-oxígeno, acá tengo un enlace simple y acá tengo un enlace doble. Este enlace doble, cuando mido las distancias, va a ser más corto el enlace doble que el enlace simple. Eso lo vamos a ir profundizando. Acá tenemos un hidrógeno que está unido al fósforo, o sea que este no es ácido, pero tenemos dos hidrógenos que están unidos al oxígeno. Entonces aquí va a ser un ácido diprótico. Por lo tanto, en la disociación ácida que planteemos, en medio acuoso para mostrarse comportamiento ácido, ya vamos de luego profundizar en constantes de equilibrio ácido, en equilibrio ácido-base que nosotros trabajamos bastante eso. Esta materia es, digamos, tiene como uno de los corazones de esta materia, además de las propiedades periódicas, es el equilibrio iónico, el equilibrio ácido-base, el equilibrio redox, el equilibrio de precipitación. Nosotros trabajamos mucho eso. Entonces, fíjense cuál es el anión ortofosfito. Este es el anión ortofosfito. El anión ortofosfito. Por lo tanto, el ortofosfito de calcio tiene esta fórmula. Fíjense bien. Esta es la fórmula del ortofosfito de calcio. Cuando trabajemos nosotros la formulación y nomenclatura en la primera clase, presten atención a este video. Se va a contemplar la participación directa en el aula virtual, porque trabajar a nivel virtual no afecta a los horarios, digamos, ¿no? Entonces, este va a ser el ortofosfito de calcio. De ninguna manera el ortofosfito de calcio es esto. Esto 2 y esto 3. Que lo escriben siempre así. De ninguna manera. No. No. ¿Está claro? No. De entrada, como para que no haya dudas sobre ese tema. Acá también, en los casos anteriores, también tenemos que marcar el enlace simple acá, cuando lo planteamos cumpliendo el octeto. No sé por qué le puse esto a la L. Hay que, uno siempre tiene que tener cuidado cuando explica. Estos pequeños errores no se tienen que filtrar. Bueno, esto es enlace. Acá tenemos enlace simple y acá enlace doble. Enlace doble.
¿Está claro? Para cuando trabajemos todos estos conceptos. Nuevamente, ¿cuál es la estructura más adecuada para el ácido hipofosforoso? Es lo mismo. Va a ser aquella que más sea coherente con los hechos experimentales, con la distancia de enlace. La distancia de enlace fósforo-oxígeno acá es más pequeña que el enlace simple, es más largo. Eso ya lo vamos a ir profundizando con la teoría. Bueno, ahora vamos al ácido al tercero de la lista de los ácidos. Los hemos seleccionado por su relevancia. Ahora vamos a al ortofosfórico, que este ácido es muy estable. Tenemos en el laboratorio un frasco, también sus sales en este caso, pero acá va a ser el ácido, muy importante. Entonces acá, otra vez, ya vamos a ver cuál es el número de página que estamos trabajando. Fósforo. Ácido del fósforo. Vamos a ir contando las páginas. Acá era la 4, entonces esta es la 5, y esta última que estamos trabajando ahora es la 6. Bueno, en este caso la 6, vamos al ácido ortofosfórico. En este caso vamos a tener, de acuerdo, nosotros ya lo formulamos, aquí vamos a tener 3 hidrógenos ácidos, 3 hidrógenos ácidos, porque va a haber 3 hidrógenos que van a estar unidos al oxígeno. Para hacer la estructura de Lewis, recuerden, los electrones del último nivel, todos esos detalles son importantes. ¿Sí? Ahí tenemos 1, 2, 3 electrones fósforo. Los dos siguientes los vamos a comprometer en una estructura dativa para una estructura que cumple el octeto. Esta estructura cumple el octeto electrónico. Cumple el octeto. Entonces, y ahí está clarito, ¿no? Fíjense cómo este cumple el octeto, el oxígeno cumple el octeto, el hidrógeno cumple el octeto, cumple el octeto. Y acá también. Y el fósforo, fundamentalmente, que es el átomo central, que yo siempre es el que tengo en cuenta para hacer la estructura, cumple el octeto. ¿Cuáles son las estructuras de palitos, como le decíamos siempre? De esta manera, fíjense, vamos a tener 3 hidrógenos ácidos. Por eso este ácido es triprótico, triprótico. Vamos a escribir bien la formulita acá. Ahí vamos a escribir la fórmula. Se me cerró. Ahí está bien. Bueno, y la otra estructura, por supuesto, la que nosotros veníamos diciendo, que es con ampliación de octeto. Acá voy a utilizar una unión, voy a compartir 2 pares, 2 electrones voy a compartir con el oxígeno. No voy a utilizar la unión dativa. Fíjese que la unión dativa también es un recurso teórico para explicar enlace. Cuando cumplo con el octeto, cuando la estructura del átomo central de la estructura de Lewis cumple con el octeto.
Cumple con el octeto. Mira, yo no quiero. Acá, ¿ves? Acá el oxígeno cumple con el octeto, el hidrógeno con el dueto, como ustedes saben. Y el fósforo amplía octeto, porque ahora fíjense, 2, 2, y 4, 8 y 2, 10. 10 electrones. Hipervalencia. La hipervalencia. Hipervalencia. La estructura de Lewis, además de todo lo que estamos analizando en cuanto a la distribución de los electrones, su representación, también nos indica una cosa importantísima, una cosa a partir de la fórmula, que es la fórmula empírica o bruta, clásica, de cualquier compuesto, también lo que nos está dando es quién se une con quién, que esa es otra cuestión importante. Al saber que el hidrógeno está unido al fósforo o al hidrógeno, me permite a mí inferir propiedades ácidas. De esta manera, el ácido ortofosfórico, el ácido más estable del fósforo, un ácido que tiene mucha importancia industrial, tiene importancia química, porque tiene importancia estructural, porque a partir de él yo puedo formar distintos tipos de sales. Ustedes van a ver que están las sales ácidas, diácidas, las sales que no se llaman ácidas. Ya vamos a ver esto de sal ácida desde el punto de vista de la formulación, ácida desde el punto de vista de la hidrólisis en cuanto a sales. Ya vamos a ir ampliando el concepto. Nosotros trabajamos un concepto varias veces y cada vez lo hacemos en forma más profunda. Ahora me interesa tratar las oxoácido y el fósforo para trabajar la formulación y nomenclatura. Luego me va a interesar nuevamente volver sobre el tema para explicar, por ejemplo, la hidrólisis de las sales las oxosales del fósforo. Siempre me va a interesar algo más y vamos siempre más profundo. Nunca menos profundo, siempre más. Se llama tratamiento espiralado del currículum. El currículum es lo que se enseña y lo que se aprende. Me interesa un tratamiento profundo. Este es un ácido, entonces, triprótico. Entonces nos va a dar sales diácidas, monoácidas y sales que no sean ácidas, desde el punto de vista de la formulación. Es triprótico. Triprótico. Puede liberar 3 protones, así como el ácido ortofosforoso. El ácido fosforoso es ácido diprótico. Ácido diprótico. ¿Sí? Ácido diprótico. Y el hipofosforoso, que usa un número de oxidación que no se usa generalmente cuando se trabaja el tema, es un ácido monoprótico con el prefijo mono para decir que solo libera un protón. Hay algo que también aprovecho la oportunidad para señalar, es que cuando hablamos de hidrógeno, tenemos que indicar si estamos hablando del hidrógeno como molécula, como sustancia simple, si hablamos del hidrógeno como átomo o si hablamos del protón. El protón no es lo mismo que el hidrógeno. El hidrógeno es hidrógeno atómico. O bien hidrógeno molecular. Todas estas cuestiones es muy importante que diferenciemos. Decimos a veces dicen hidrógeno y no sabemos si estamos hablando de qué. De la molécula, si estamos hablando del átomo.
que ya vamos a profundizar esto cuando veamos hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno está como molécula? Seguimos con los oxoácidos del fósforo, pero ahora nos vamos a detener en el pirofosfórico. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a detener ahí? Porque este ya va a ser un ácido tetraprótico. Acuérdense cuál era la fórmula. Hidrógeno 4, fósforo 2, oxígeno 7. Entonces, esta va a ser la fórmula para que ya empiecen a diferenciarla. Fórmula molecular o bruta. Fórmula molecular, le dicen también bruta, también empírica. Empírica, ¿sí? Ahora, cuando tengamos que hablar de la estructura, ya habla con lo que hicimos recién, con la estructura de Lewis, con la fórmula de palitos que le decimos nosotros. La famosa fórmula de palitos es lo que se llama fórmulas desarrolladas. Y ya voy aclarando de entrada, fórmulas desarrolladas. Les cuento que yo voy a trabajar en el aula virtual verificando cada uno de ustedes si entran a la plataforma, si entran a la plataforma, mejor dicho, fórmula desarrollada y pueden visualizan los videos, ¿sí? En particular yo no voy a hacer preguntas, pero, porque es un video explicativo. Pero yo quiero que de ahora en adelante todos los videos sean visualizados, todos. ¿Ah? Y acá nuevamente podemos hacer dos estructuras, digamos, ¿no? En este caso vamos a utilizar un oxígeno puente. Un oxígeno puente que une los dos fósforos. Entonces ya la fórmula de Lewis le va a decir, como la fórmula desarrollada, quién está unido a quién. ¿Ah? ¿Quién está unido a quién? Aquí va a ser así. ¿Quién está unido a quién? Entonces, ahí porque tenemos que profundizar en el tema de enlace. De paso, les voy recordando que esta materia es larga, es muy larga, tiene muchos trabajos prácticos de laboratorio. En todas las veces que tenemos tenemos prácticos de laboratorio, o sea que se trabaja la parte experimental bastante intensamente. Es una materia larga, con mucho contenido. Y este otro fósforo le va a pasar lo mismo, va a estar unido a 3 oxígenos, 2 de ellos unidos a 2 hidrógenos ácidos. Esos van a ser los hidrógenos ácidos. Fíjense, lo que le pasa a un fósforo, le pasa al otro fósforo. Esto lo vamos a poner al revés porque, esperen un minutito, acá. Aquí vamos a intercambiar porque hemos tomado que el punto era del fósforo y la cruz era de los oxígenos. Y la cruz de los oxígenos, del fósforo, el hidrógeno también tenía representados sus electrones por... acá también era así. Electrones con cruces. Perdón, el fósforo y el hidrógeno tienen sus electrones representados por puntos. Vamos aclarando cualquier duda. Siempre surgen dudas en la medida que uno se sumerge en el contenido, en el trabajo. Si no hay inmersión en el trabajo, en el concepto que trabajamos, no va a haber dudas. Entonces, por eso muchas veces en la clase termino yo, ¿dudas? ¿Hay dudas? Les estoy preguntando todo el tiempo, les aclaro, ¿no? Porque es la exposición dialogada, esa es la metodología de trabajo, es la exposición dialogada. Le estoy preguntando a todo el mundo. Si no, o me preguntan ustedes, siempre estoy ansiosa de preguntas. ¿Por qué? Porque el que pregunta es que sigue
el desarrollo de la clase. El que no pregunta, yo no sé si no está durmiendo, qué está pasando. Entonces, las preguntas a mí me sirven como un ir verificando la comprensión, verificando las dudas que tengan. Bueno, y acá este oxígeno del centro va a también cumplir el octeto como el resto. ¿Cuál sería la estructura de fórmula desarrollada en vez de decir fórmula de palitos? Que esa es media, suena infantil, no representa lo que sucede realmente. Acá tenemos acá hay otro oxígeno unido a hidrógeno, otro oxígeno unido a hidrógeno y tenemos dos uniones de tipo dativo. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener 4 hidrógenos para jugar en una liberación, en una propiedad ácida. Entonces este es un ácido tetraprótico, porque son 4 hidrógenos, protones que se van a liberar en una disociación ácida. Bueno, estoy un poquito cansada ya para hacer la otra estructura. Se las dejo pendientes. Bueno, la voy a hacer nomás porque si no, mejor la hago para que quede yo todo aclarado. La estructura con ampliación de octeto, con hipervalencia. Es bastante laborioso, hay que escribir mucho. Espera. Estoy tratando siempre de hacer la estructura simétrica. Lo que pasa a un fósforo, le pasa al otro fósforo. La simetría es un concepto muy interesante en química y que nos explica muchas propiedades. El concepto de simetría, aunque sea un concepto intuitivo, lo tienen que dominar. Lo tienen que no dominar, pero por lo menos manejar, para poder entender todas las estructuras químicas. Aquella estructura que sea más simétrica, eso como comentario general, siempre va a ser más estable. Y me queda entonces la estructura compartiendo los 2 electrones, cosa de ampliar octeto. Aquí me va a quedar entonces, me queda un oxígeno más acá. Son estructuras largas, laboriosas, pero es interesante para mostrar la validez, ¿no? de las estructuras de Lewis para poder entender qué átomo está enlazado con cuál y de acuerdo a eso, por ejemplo, analizamos una propiedad. En este caso, la propiedad ácida. La propiedad ácida. Todos los oxígenos cumpliendo sus octetos. Vuelvo a recordar que el oxígeno no puede hacer otra cosa que cumplir el octeto porque está en el segundo periodo y solo puede reunir a su alrededor 4 pares de electrones. El fósforo puede gozar de lo que se llama la hipervalencia, la ampliación de octeto. La hipervalencia, lo que se llama la hipervalencia. Así como vamos a trabajar después, tenemos también, como hay casos de hipervalencia, tenemos el caso de las, vamos a la estructura de la fórmula desarrollada, ampliando ya el concepto de esa fórmula de palitos que está horrible. Puede llegar a ayudar a relacionar, pero no es correcta, es la fórmula desarrollada. Ahí nosotros vemos quién está unido con quién, cuándo el enlace es simple, cuándo el enlace es doble. Y aquí, al tener un ácido tetraprótico, vamos a ver que las propiedades ácidas ahora van a ser, voy a poder liberar
hasta 4 protones. Hasta 4 protones. Primero libero el primero, que suena redundante. A veces la redundancia puede llegar a ser útil en enseñanza. El primer protón. Luego, cuando estemos en equilibrio ácido-base, vamos a profundizar con respecto a las constantes ácidas. Aquí tendríamos, como tenemos 3 equilibrios, 3 disociaciones, a ver, perdón que acá hay 2 cargas negativas, acá estas 2 cargas negativas liberan, ahora en esta etapa, en esta disociación, se va a liberar el tercer protón. Esto sería, aquí ya hay 3 cargas negativas, porque se liberó el tercer protón, pues todos los hidrógenos estaban unidos al oxígeno, entonces eran posibles de liberarse como protón. Entonces, este caso del fósforo, lo he querido presentar para marcar todas estas particularidades y nos ponernos de acuerdo con las correctas estructuras. Perdón, acá hay algo que me estoy olvidando. Esto me estoy olvidando en la estructura y es un tema importante. Más el ion hidrógeno. Acuérdense que siempre las disociaciones ácidas, estas disociaciones de equilibrio en el caso de ácidos débiles, nosotros las colocamos, planteamos siempre el agua. Sabemos qué ocurre en agua. Entonces este es un ácido tetraprótico. Por eso habíamos elegido estos ejemplos para ir planteando. Son ácidos importantes, digamos, algunos del punto de vista estructural solamente, como el ácido hipofosforoso y el ortofosforoso. Otro es muy importante porque es estable, se lo puede encontrar como reactivo en el laboratorio, el ácido ortofosfórico. Y finalmente el pirofosfórico para mostrar el caso de un ácido tetraprótico. Bueno, me despido. Se nos ha hecho un poco largo el video. A ver. Se nos ha hecho un poquito largo. Ay. Uy, ¿qué pasó acá? A ver. No sé si está de nuevo esto. No. Y el otro. ¿Dónde está? No, este no, porque no aparece en mi imagen. Acá está. Acá, bueno, voy a agrandar un poquito mi imagen. Bueno, me despido. Intenté, digamos, con este video ir introduciendo algunos detalles importantes, el caso del fósforo, cuando trabajen esos compuestos, los cuidados que van a tener que tener para formular, para analizar las propiedades ácidas, cuando analicemos esto de la liberación de protones. Me despido. Lamento que me haya resultado un poco largo el video, pero había varias cosas para marcar. Hasta luego.